Hola, mi nombre es Roberto Rasgado Carballo, soy el profe Robert JK. En esta ocasión les voy a presentar un tema sobre ecuaciones diferenciales. Cómo resolver una ecuación diferencial exacta por medio de un factor integrante. La definición que tenemos como la ecuación diferencial exacta viene dado por esta ecuación estándar, donde dos funciones derivables están igualados a cero. Y se debe cumplir esta condición sí o sí para saber si es una condición perfecta y trabajarlo como una ecuación diferencial exacta. Es decir, la m viene dado por la derivada parcial de m con respecto a y. Tiene que cumplirse la igualdad con la derivada parcial de n con respecto a x. Para hacer que una derivada, para que una ecuación sea exacta o ver si esta ecuación puede ser exacta, puede ser a partir de una función integrante o factor de integración. Al multiplicar esta función factor de integración por la ecuación diferencial del que se esté tratando y se cumple la igualdad que decíamos anteriormente, entonces podemos decir que es una ecuación diferencial exacta. Ahora, la función de integración o el factor de integración viene dado por la exponencial elevado a la integración de la función del que se esté buscando como función factor integrante. Esta función, ¿cómo lo obtenemos? Podemos hacer mediante dos fórmulas, esta fórmula o esta fórmula, para trabajar con x o que una función únicamente de y. Esto quiere decir que en este caso de la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre la función n, si se encuentra y también la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre la función m, para encontrar lo que es la función de integración. Generalmente es muy difícil encontrar un factor de integración. Si no se puede, lo que se debe hacer es que se genere o que se proponga un factor de integración por inspección, como a continuación con este ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial y procedemos a hacer el análisis para ver si es una función exacta. Revisamos que esté sobre trabajado o dado por esta ecuación estándar y sí, tenemos una función m de x, función n de y, igualado a 0. Revisamos que esta igualdad se cumpla de la derivada parcial de esta función con respecto a y, derivada de la función n, que es con respecto a x. Entonces, procedemos a calcular la derivada parcial de m con respecto a y. Derivada parcial de la función m con respecto a y. Este término de x a la menos 2 lo pasamos como una constante porque únicamente vamos a trabajar con respecto a y. Entonces, como es negativo, pasa como positivo 1 sobre x al cuadrado y derivamos a y. Recordemos que para derivarlo a y, lo que vamos a hacer es bajamos la constante y a la potencia le restamos 1. Y el resultado es el siguiente: 1 sobre x al cuadrado menos 5y a la menos 6. Ahora bien, este menos 5 sigue estando en el numerador y esta y, como tiene un exponente negativo, pasa como positivo. Y entonces el resultado de esa derivada parcial es menos 5 sobre x al cuadrado y.
Procedemos a calcular la otra derivada parcial con respecto a x de la función n. Aquí la función sobre la que vamos a trabajar es sobre la variable x, y la constante aquí en este caso es y. Como tiene negativo, de igual manera pasa como positivo 1 sobre y derivamos únicamente a x. Lo mismo, entonces bajamos la constante de x a la menos 3 menos 1, y el resultado es el siguiente: 1 sobre y a la cuarta menos 3x a la menos 4. Este, como tiene negativo, pasa como positivo, y entonces nos da como resultado menos 3 sobre x a la cuarta y sobre x a la cuarta y a la cuarta. Nos damos cuenta que las dos derivadas parciales no son iguales, y eso quiere decir que no es exacta. Entonces procedemos a, por inspección, vamos a generar el factor de integración, y por aparte también podemos llevar a cabo estas dos operaciones o estas dos ecuaciones, y no vamos a poder conseguir el factor de integración. Entonces, por inspección decimos que el factor de integración es x al cubo y a la quinta. Por lo tanto, el factor de integración va a estar multiplicando toda la ecuación. Entonces, primero hacemos que este factor multiplique a m, y después a n, y después a 0. Entonces, para x, al multiplicarlo, como se suman los exponentes, entonces 3 más menos 2 o 3 menos 2 nos da 1. Entonces únicamente queda x. Y 5 menos 5 nos da 0. Entonces y a la 0 es igual a 1. Y como ese 1 está multiplicado por la x, entonces por eso de este lado únicamente tenemos x por la diferencial de y. Entonces también acá tenemos para x de 3 menos 3 nos da 0. Sucede lo mismo con el caso de y. Y para la y tenemos acá, tenemos y a la quinta menos 4. 5 menos 4 nos da 1, que es acá únicamente la y. Recordemos que los exponentes unos positivos generalmente no se escriben, entonces por eso la ecuación viene dado por x diferencial de x más y diferencial de y. Entonces, aquí rayo esta parte para que no nos confundamos con los términos, y procedamos a lo siguiente. Vemos que si sacamos derivada parcial de m para la nueva ecuación diferencial, y la derivada parcial de n con respecto a x está igualado a 0, y entonces ahora sí ya es exacta. Entonces procedemos a resolverlo. Vamos a trabajar con estas dos igualdades. La derivada parcial de una función f tiene que ser igual a la función m. Derivada parcial de y de una función f con respecto a y tiene que ser a la función n. Trabajaremos con la primera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de integrar ambos lados. La derivada parcial o la derivada con respecto a x tiene que ser igual a la función x. Recordemos que acá m ya es igual a x, como la ecuación diferencial exacta obtenida. Al integrar ambos lados nos queda que f es igual a x al cuadrado sobre 2 más la constante. ¿Por qué? Porque recuerden que para derivar a x tenemos es n
a la más 1 sobre n a la más 1. Entonces, por eso nos da x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Por eso nos da x al cuadrado sobre 2 más la constante. Bien. Ahora bien, vamos a seguir trabajando. Permítame, voy a borrar todo esto. Ahora, a esa función obtenida vamos a trabajar o vamos a calcular la derivada con respecto a y. Entonces, como no tenemos ninguna y en esta función, si ustedes observan, nos da un 0. Si ustedes observan, esta función, si yo la derivo con respecto a y, nos da 0. Y que procede, tengo que sumarle a una función, como aquí es una derivada, entonces a esa función g de y le pongo una prima. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre derivadas. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar a g, únicamente a la función g de y. Y para eso, al hacer esta operación, nos damos cuenta que g' o la g derivada de y es igual a esta y únicamente. Y esta y es igual a la función n. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, hace rato dijimos que la derivada de f con respecto a y tiene que ser igual a la función n. Entonces, ¿qué procede? Vamos a integrar a ambos lados para conseguir cuál es el valor de la función g de y, como sucedió acá. Pues al integrar, sucede lo mismo con respecto a x y obtenemos lo siguiente, que es y al cuadrado sobre 2 más la constante. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Ya obtuvimos la función g, la función f, y vamos a juntarlos o los vamos a sumar con respecto a sus signos, y del lado derecho únicamente escribimos una constante. ¿Por qué? Porque no podemos manejar dos constantes, entonces del lado derecho dejamos únicamente una constante. Ahora vamos a simplificar esta ecuación general que se ha encontrado para la solución de la ecuación diferencial. ¿Cómo podemos simplificarlo? Multiplicar por 2 ambos lados. Entonces, al multiplicar este 2 por cada uno de estos términos, entonces dividimos 2 entre 2, nos da 1 y únicamente nos queda x cuadrado. 2 entre 2 nos da 1 y únicamente queda y cuadrada. Igual a 2 por una constante, constante por constante, entonces lo dejamos nada más como una sola constante y nos da esta solución general, que es x al cuadrado más y al cuadrado. Es así como llegamos a la solución general de la ecuación diferencial original, que al principio vimos que no era exacta, pero por medio de un factor, por medio de una función factor integrante, nos dimos cuenta que sí podíamos llevar a cabo el procedimiento de la ecuación diferencial exacta. Pueden revisar esta pequeña bibliografía donde pueden checar el procedimiento de cómo obtener o cómo desarrollar una ecuación diferencial exacta, entre otro tipo de ecuaciones diferenciales, como es la homogénea, una ecuación lineal para resolverlo por medio de un factor integrante, etcétera. Por mi parte ha sido todo. Les recuerdo, yo soy su amigo el profe Robert JK. Hasta luego.